Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el día de hoy con otro tema interesante que nos va a mostrar y nos va a explicar el doctor Jonathan Valverde, juez de paz, letrado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así de que vamos adelante con la lectura de su hoja de vida. Por favor, doctor Luis Bedón, por favor. Doctor, yo hago la lectura, no se preocupe. Ya, perfecto. Ya, ok. Gracias. Buenas tardes, gracias, doctor. Hoy nos acompaña el doctor Jonathan Valverde Bernales. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, título de segunda especialidad en Derecho Procesal por la Universidad Privada Norbert Wiener, egresado de la Maestría de Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría de Docencia Universitaria de la Universidad Privada Norbert Wiener, miembro de la Comisión de Capacitación en Materia Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima desde el año 2015 hasta la actualidad, miembro del equipo técnico distrital de implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima en los años 2015 al 2021. Juez de paz letrado, titular del Sexto Juzgado de Paz Letrado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Bienvenido, doctor Jonathan. Puede iniciar con su ponencia. Muchas gracias. En principio, agradeciendo la invitación del señor presidente de la Comisión de Capacitación en Materia Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, el doctor Gino Ernesto Yangali, un maestro del derecho laboral y un ejemplo para toda la Judicatura Nacional, a quien le guardo el más profundo aprecio. Muchas gracias por su invitación, doctor. Vamos a compartir en este momento entonces la presentación que se ha preparado para el día... ya lo están presentando, ¿no? Excelente, comenzamos entonces. El tema que exponderemos el día de hoy, si pudieran presentar en pantalla completa para que se aprecie de mejor manera, es el relativo al proceso no contencioso en el nuevo modelo procesal laboral. Comenzaremos diciendo que el proceso no contencioso, llamados también como procesos de jurisdicción voluntaria, son aquellos que en específico no existe, al menos en teoría, una controversia. Es decir, no existe un conflicto de intereses, no existe un litigio, no existe controversia específicamente señalada, y para lo cual podríamos decir también que no existe, pues, propiamente dicho, un demandante y un demandado, sino una persona que incoa una solicitud, un solicitante, y ante el cual se está peticionando, pues, y un requerido al cual se le está solicitando determinada actuación o la constatación de determinada situación jurídica. ¿Podrían pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Ya, en todo caso, paso a compartir yo la diapositiva, sino para... Por favor, me confirman que se esté visualizando. Excelente. Como les indicaba, pues justamente lo relativo al proceso no contencioso, en él podemos decir que no existe una controversia, no existe un conflicto de intereses propiamente dicho. No sería tampoco muy propio hablar de demandante ni de demandado, ¿no? En estos procedimientos, porque incluso la doctrina cuestiona el llamarlos procesos, porque no habría una declaración de certeza respecto de la controversia, sino simplemente un proceso de carácter judicial. Incluso ciertos sectores de la doctrina hablan de un proceso, pues, administrativo, como lo dice el maestro Alvarado Veloso. Y en tal sentido, pues en estos procesos lo que se busca es una autorización para la realización de ciertos actos o la constatación de determinadas situaciones jurídicas. Acá también tenemos la opinión de
Binatea y Toyama, que señala pues que en los procesos no contenciosos, como ya lo habíamos señalado, no existe conflicto de intereses ni de voluntades, sino más que nada es una petición que se incoa ante el magistrado, ante el juzgado, a fin de que se declare un derecho o se ampare la realización de un acto necesario, ¿no? También acoge pues lo mencionado respecto de la doctrina procesal, en que estos procesos no sería conveniente, no sería adecuado llamárseles procesos, sino procedimiento, toda vez que básicamente se trata pues de la gestión, de la administrativización de solicitudes que tienen esta naturaleza administrativa básicamente. Del mismo modo, también coincidiendo con esta posición, pues tenemos a Arévalo Vela, que señala pues que en estos casos lo que se busca es en sede judicial la autorización para la realización de ciertos actos jurídicos. Podemos pensar en ese contexto, pues lo concerniente a la consignación de obligaciones o en determinadas medidas, ¿no? Como la autorización para el ingreso al centro de labores. Del mismo modo, también Giovanni Priori, en su obra Comentarios a la nueva ley procesal de trabajo, va a señalar lo que hemos venido manifestando respecto a la constatación de hechos y circunstancias, así como la legalidad en base a la cual se solicitan estos actos. Como vemos, la doctrina, pues entonces es uniforme en cuanto a la concepción del proceso no contencioso, no como un proceso en sí, toda vez que en este caso la existencia de la litis de por sí no es un elemento fundamental en este tipo de procedimientos, sino que la aparición de la litis incluso determina de cierto modo la desnaturalización de este tipo de procesos y que, por ejemplo, en un proceso de consignación llevará a que el magistrado pues reserve el pronunciamiento del fallo para que éste se pueda dilucidar en el proceso contencioso que hagan valer las partes procesales. De modo taxativo, la ley 29497, nueva ley procesal de trabajo, regula 3 procesos no contenciosos. Tenemos el proceso de consignación, el proceso de autorización judicial de ingreso a centro laboral, así como el proceso de entrega de documentos. Estos son los procesos que están, los procedimientos que están típicamente establecidos en la nueva ley procesal de trabajo. Vamos a pasar a ver algunos lineamientos generales sobre estos procedimientos. Efectivamente, en cuanto a la normatividad común, para este tipo de procedimientos se aplica, pues, en cuanto sea conforme a su naturaleza, las normas previstas por la normatividad procesal general. Debemos destacar dentro de ello lo concerniente a que aquellas situaciones que no podrían ser invocables en un proceso no contencioso, como es la acusación, el deducir excepciones, defensas previas, cuestiones probatorias, incoar una convención, ofrecimiento de medios probatorios de segunda instancia, así como la modificación, ampliación de demanda y los medios probatorios extemporáneos. Todas estas situaciones, acorde a la norma general, no son aplicables, pues, en el proceso no contencioso. Pasaremos entonces al primero de los procesos no contenciosos regulados por la ley 29497, nueva ley procesal de trabajo. Primero de ellos es la consignación judicial. Es bastante escasa la regulación que establece la nueva ley procesal de trabajo sobre este procedimiento en específico. Debemos señalar en principio que lo que nos exige, lo que nos requiere en el artículo 64 es la existencia de una obligación exigible. Indica que esta no necesita autorización del juez para que se efectúe y que el deudor puede directamente proceder a esta consignación. No requiere previamente de un ofrecimiento de pago, que vendría a ser una principal diferencia respecto a la consignación existente, pues regulada en el Código Procesal Civil. Existe también dentro del trámite la posibilidad de contradicción, según el cual pues se establece el tipo de pronunciamiento que se pudiera existir. Si se establece el efecto cancelatorio, que como veremos más adelante tiene un efecto relativo, o si efectivamente se observa el pronunciamiento. El retiro de la consignación
equivale a la aceptación del monto consignado y determina pues la asignación de los efectos cancelatorios a la consignación efectuada. Debemos de indicar que conforme ya lo hemos visto anteriormente en la diapositiva que hemos expuesto, en el artículo 64 exige como un presupuesto para la realización de esta consignación la existencia de una obligación exigible. Y esto es determinante, es uno de los puntos fundamentales para la consignación, porque en caso no exista una obligación exigible, evidentemente, pues carecerá de presupuesto, carecerá de necesidad la consignación propuesta, la consignación solicitada, conforme señala pues el recientemente finado maestro Carrión Lugo. Entendemos por exigible que si la obligación está sujeta a plazo, el plazo debe estar vencido, y si la misma está sujeta a condición, esta debe de haberse cumplido. En tal sentido, debemos señalar pues que no debe haber ningún impedimento que determine pues la exigibilidad, el cumplimiento de la obligación que es materia de consignación. Asimismo, también otros de los presupuestos que resultan aplicables para la consignación judicial y que provienen de la normatividad sustantiva civil están regulados en el artículo 1252, que establece que la consignación judicial procede en aquellos casos en los cuales media pacto no estuviera establecida contractual o legalmente la forma de pago, o cuando por causa que no le sea imputable al deudor estuviera impedido de cumplir la prestación de la manera prevista. También cuando el actor no realiza los actos de colaboración necesarios, cuando el acreedor no sea conocido o fuese incierto, y cuando el crédito fuese litigioso. Vamos a comenzar con este último elemento. Debemos indicar que el artículo 802 del Código Procesal Civil señala que cuando el crédito es litigioso, es decir, cuando existe un proceso contencioso donde se viene debatiendo la obligación, la consignación no debe efectuarse en un proceso no contencioso, sino debe efectuarse directamente en el proceso contencioso donde viene debatiéndose pues la existencia o el esclarecimiento, el acertamiento del hecho controvertido. Toda vez que efectivamente vemos que en ese supuesto predomina o se ejerce un fuero atractivo el proceso contencioso respecto del proceso no contencioso. Es decir, ante la existencia de un proceso contencioso donde se venga debatiendo la obligación exigible que pretende ser consignada, la consignación no deberá ser efectuada en ese procedimiento, sino en el proceso contencioso que vienen entablando los justiciables. En el supuesto anterior que hemos visto respecto al acreedor no conocido o incierto. Específicamente, en este extremo se está visualizando, o el supuesto más aplicable sobre este supuesto, viene a ser el de las sucesiones intestadas. Efectivamente, ante el fenecimiento pues, de un trabajador, el empleador que no conozca pues, quiénes son los herederos, o los conformantes integrantes de la sucesión intestada, podrá acudir al proceso de consignación para pues emposar, para poder depositar, hacer pago de los beneficios sociales de la liquidación que corresponda al trabajador finado. Cuando el acreedor no realiza los actos de colaboración necesarios, esto en procedimiento laboral viene a ser un supuesto bastante no aplicado, ¿no? Resulta bastante extraño que un acreedor laboral no entre a recibir pues, el abono o el pago que se le adeuda producto de beneficios sociales, liquidación u otros derechos. En realidad, cuando sucede esto, incluso, y que tiene que ver directamente pues, en el supuesto en que exista un proceso contencioso de por medio, efectivamente no podrá hablarse de la inexistencia de actos de colaboración. Si el trabajador en un proceso contencioso está peticionando sus beneficios sociales, evidentemente el empleador no debería acudir a un proceso no contencioso con la finalidad
de poner a través de otro órgano jurisdiccional a disposición el pago de los beneficios sociales, sino que efectivamente debería acudir, como ya hemos señalado, al proceso contencioso que involucra a ambas partes para que pueda efectivamente este trabajador disponer de los derechos que está peticionando. Del mismo modo, el supuesto de que del impedimento del deudor, en este caso, respecto del pago, de los pagos que pudieran ser adeudados específicamente o en el supuesto más general a los trabajadores, que exista alguna causa de impedimento actualmente en el manejo pues, cotidiano, que para las obligaciones laborales se tiene diferentes mecanismos, medios de pago, desde abonos en cuenta, cheques, transferencias, giros. En realidad no existiría en sí un supuesto en el cual podría verse que un deudor laboral pudiera señalar que se encontró impedido de cumplir la prestación de la manera prevista. Efectivamente, si por algún inconveniente señálese que en el contrato de trabajo está pues previsto que los abonos se efectuarán en una cuenta sueldo o una cuenta de abono determinada, podría acudirse válidamente a cualquiera de los otros mecanismos con conocimiento efectivamente del acreedor laboral para poder emposar o hacer el cumplimiento de los derechos laborales pendientes de pago. Y en el supuesto, bien, bastante difícil, como lo he señalado, en que no exista esas situaciones alternas para poder efectuar el cumplimiento de la obligación, también podrá acudirse como un mecanismo a través de la consignación judicial. Actualmente se cuenta también con los depósitos judiciales electrónicos que han brindado mayor celeridad al cumplimiento, al trámite de las consignaciones judiciales, que valga a conocerlo, generalmente era un poco tedioso, un poco lento el procedimiento, tanto para las partes como para el trámite procesal, toda vez que los justiciables tenían que acudir pues, a un banco de la nación para efectuar la consignación, presentarlo a través de la mesa de partes del juzgado, que el juzgado lo provea y después finalmente señalar una fecha a que este documento sea entregado pues, al beneficiario, quien nuevamente, el beneficiario que ha acogido pues, el depósito judicial, tendría que acudir pues, al Banco de la Nación para efectuar el cobro, la adención del mismo. Actualmente esto ha ganado en celeridad a través de la implementación del depósito judicial electrónico, en el cual pues, el endoso es de manera virtual y se genera una orden de pago que es puesta a disposición del justiciable a través de la notificación electrónica, de tal manera que se condensan ciertas etapas de este procedimiento y evidentemente, como señalamos, se gana en eficiencia, se gana en celeridad. Sin embargo, evidentemente, aún en este supuesto, las transferencias bancarias, los giros, los abonos en cuenta tienen todavía muchas ventajas, mucha mayor celeridad para el cumplimiento de obligaciones. En cuanto al supuesto en que no estuviera establecida contractual o legalmente la forma de pago, evidentemente, pues las obligaciones laborales tienen que cumplirse en dinerario, salvo que se haya pactado de un modo distinto, y establece pues la normatividad laboral que esto debe efectuarse dentro de las 48 horas de producido el CS. Entonces, tampoco no podría hablarse necesariamente de que este sea un supuesto invocable para acudir a la consignación judicial. Y cuando media pacto, tampoco no es que se invoque este supuesto de manera cotidiana. Evidentemente, como lo hemos manifestado, los supuestos más típicos para la consignación es los supuestos pues, de la existencia de fallecimiento del acreedor, el supuesto del crédito litigioso y, bueno, cuando no existan los actos de colaboración necesarios, aunque como veremos más adelante, estos supuestos no son necesariamente, llamemos, específicamente claros en su realización. Sobre los aspectos generales a la competencia, los juzgados de paz letrados laborales conocen los procesos no contenciosos sin importar la cuantía, es decir, la competencia sobre los asuntos no contenciosos son
de competencia de los juzgados de paz letrados laborales. Conforme indica el artículo 6 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, pues la competencia territorial está determinada de manera improrrogable por el domicilio del trabajador. Esto con la finalidad de que sea el trabajador quien tenga toda la facilidad, toda la disponibilidad de poder acudir al órgano jurisdiccional donde se esté ventilando el proceso que lo involucra. Evidentemente sería un despropósito que un empleador, pues domicilando el trabajador en la ciudad de Lima, interponga una demanda en consignación, pues en otra provincia, en otro departamento. Eso generaría, pues, gastos innecesarios al trabajador y determinaría hasta cierto punto que no necesariamente pueda acceder al cobro de tales derechos que están siendo materia de consignación. Y esto, como hemos señalado, tiene íntimamente vinculación con el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, establecido en nuestra Carta Magna. A continuación vamos a enseñar el precedente vinculante contenida pues, en la sentencia 3052-2009, proceso de amparo, por el cual el Tribunal Constitucional estableció el precedente vinculante que en cuanto a lo pertinente específicamente relacionado al proceso de consignación, nos indica que el pago de los beneficios sociales, señala acá el pago de compensación por tiempo de servicios u otros conceptos que se puedan adudar al trabajador, debe ser depositado, debe ser efectuado de modo independiente y diferenciado al pago de la indemnización por despido u otros conceptos que tengan con el mismo fin. Esto con la finalidad de poder diferenciar pues, la tutela que escoge el trabajador, si está optando por la tutela resarcitoria o por la tutela restitutoria. Efectivamente, a través de este precedente, el 3052-2009 y posteriormente con el 3052-2010, el Tribunal Constitucional establece que el cobro de beneficios sociales, que es lo que estamos viendo en el literal A, no significa el consentimiento del despido arbitrario. Y por el contrario, sí, el cobro de la indemnización u otro incentivo para el cese, sí debe ser considerado pues, como una renuncia pues, a la tutela restitutoria. En tal sentido, a través de este precedente vinculante, lo que establece pues, el Tribunal Constitucional es el abono diferenciado, y este punto es el que quiero que tengan bastante en relación, del abono diferenciado de lo que viene a ser los adeudos laborales de los abonos de indemnizaciones por despido u otros similares. Esto con la finalidad de que pueda verse a través de que de la disposición o de estos montos pueda observarse pues una manifestación de voluntad clara respecto de la decisión del trabajador. Eso también es desarrollado, como lo he señalado, pues en la sentencia 3052-2010, en la cual y también en las sentencias que posteriormente expidió la Corte Suprema, los casos de ANBEP, Perú, donde lo que sucedió finalmente, y es lo que tenemos acá en la siguiente diapositiva, ¿qué sucedió en este caso? Pues que esta empresa, ANBEP, decidió disponer el cese de sus trabajadores o de cierto grupo de sus trabajadores, y lo que procedió a efectuar es la liquidación de sus beneficios sociales y así también de la indemnización por despido, y comunicó la decisión del despido vía carta notarial, comunicando también que había hecho el abono de este monto, del monto de la indemnización, más los beneficios sociales en la cuenta sueldo de los trabajadores, aparejando esta liquidación a la carta de despido que había cursado vía notarial a los trabajadores. Es decir, de un día para otro, los trabajadores se enteraron que estaban despedidos y que les habían depositado en un solo monto, en un solo depósito, pues su liquidación de beneficios sociales y su indemnización por despido. Aquí, sobre este punto, existen dos fallos contradictorios de la Corte Suprema, una sentencia del 2016 y la que estamos poniendo acá a la vista, una sentencia del 2017, donde la Suprema esbozará criterios contradictorios.
En el primero de ellos, aunque, bueno, así no está vinculado directamente con este tema, se acogerá directamente pues al criterio establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 352-2009, al señalar que al no haber cumplido el empleador con el depósito diferenciado de esta indemnización de manera separada, ajena o distinta de los beneficios sociales, ello no podría implicar o significar de modo alguno a la tutela restitutoria. Entonces, lo que efectúan, pues, declaran infundado el recurso de casación y que se proceda a la reposición del trabajador. Pero en esta sentencia, el criterio, la lógica que esboza la Corte Suprema de Justicia es distinta. Indica que, habiendo sido pues, de conocimiento del trabajador el depósito que había efectuado el empleado, tanto de los beneficios sociales como del importe de la indemnización por despido, lo que debió efectuar el trabajador es, al tomar conocimiento de ello, no es la disposición del dinero. Evidentemente, esto fue desarrollado por el empleador en afán de que el trabajador disponga de ese dinero, lo cual efectivamente sucedió. El razonamiento varía de la Corte Suprema en este punto, que señalando que el trabajador no debió de haber dispuesto de este dinero porque ello implicaría o implica una manifestación de voluntad de renuncia pues, a la tutela restitutoria, a la reposición en el trabajo, por lo cual debía haber devuelto dicho dinero o haber consignado a favor de la demandada, es decir, a favor de su ex empleadora, dicho monto evidentemente no sobre la totalidad de la suma depositada, sino únicamente sobre el monto de la indemnización por despido. De tal manera que la Corte Suprema lo que nos dice acá es que puede existir un proceso de consignación que sea generado, que sea iniciado por el trabajador a fin de que en aquellos supuestos como el que estamos señalando, pues exista el abono conjunto de estos beneficios aparejados al monto indemnizatorio. Si el trabajador lo que pretende es posteriormente incoar una acción de reposición, de nulidad de despido, deberá de proceder a la consignación del monto depositado por concepto de indemnización por despido arbitrario a favor de su ex empleador. Y esto, más que seguir la línea de la sentencia del Tribunal Constitucional 352-2009, tiene referencia con la 352-2010, en la cual pues, se presenta un caso bastante similar, donde efectivamente se le pone a conocimiento del trabajador pues, el abono en estas circunstancias también de ambos montos, y el trabajador al disponer pues, de estas sumas, lo que señala pues, el máximo intérprete de la Constitución es que al disponer y no efectuar devolución de estos importes, lo que se evidenciaría pues, sería una manifestación tácita de voluntad de renuncia pues, a la posibilidad de solicitar posteriormente la reposición al puesto de trabajo. En tal sentido, podemos indicar a partir de esta casatoria que existiría pues también la posibilidad de que no solo sean empleadores los que incoen procesos de consignación, sino también trabajadores en virtud de este razonamiento vertido en esta casa, los que inicien también un proceso de consignación. En cuanto a lo que hemos estado mencionando también anteriormente, respecto a la existencia de un proceso contencioso preexistente. Esto en sí tiene cierto viso polémico dentro de los juzgados de paz letrados porque existen dos posiciones claramente diferenciadas ante este tipo de situaciones. Y esto también se evidencia a través de la naturaleza propia de cómo puede evolucionar este proceso o el tipo de proceso que se puede haber iniciado. Había existido, por ejemplo, mencionándoles uno como ejemplo, un supuesto en que el trabajador había iniciado pues, su proceso de reposición ante el juzgado especializado, el cual ya estaba pues, próximo a culminar, y en vía paralela lo que incoa el empleador es un proceso, pues, procedimiento no contencioso de consignación, donde pretende la consignación de la indemnización y de los beneficios sociales. Imagino seguramente dentro de un marco de una estrategia global
a fin de que pueda pues el trabajador ante su necesidad disponer de esos bienes y alegarse posteriormente la renuncia a la tutela restitutoria. Sin embargo, antes del proceso de reposición culmina con anterioridad al proceso de consignación, toda vez que este último había sido iniciado con posterioridad, y en ese supuesto, pues, al haberse ordenado por sentencia con calidad de cosa juzgada la institución en el empleo, pues, evidentemente en ese supuesto estaríamos hablando dentro de los supuestos que estábamos señalando, pues, en el artículo 68 de la nueva ley procesal de trabajo, que nos habla de la necesidad de una obligación exigible. Al disponerse mediante este fallo con autoridad de cosa juzgada del establecimiento del vínculo laboral, carece de necesidad, carece de objeto, tanto el abono de una indemnización como el pago de los beneficios sociales, porque los beneficios sociales son exigibles dentro del ámbito de las 48 horas de culminado el vínculo laboral. Entonces, al haberse dispuesto el establecimiento del vínculo laboral, carece de todo sentido, de toda lógica jurídica, abono de indemnización como abono de beneficios sociales. Es que en el ámbito de este tipo de procesos, lo que corresponde pues es la declaratoria de improcedencia de proceso de consignación, toda vez que, como hemos señalado, pues la situación en ese momento ya era que el vínculo laboral había sido instituido, por lo cual entonces no existía una obligación exigible, no existía obligación exigible de abono de beneficios sociales o de una indemnización, porque el órgano jurisdiccional ya se había pronunciado por la continuidad, por la institución del vínculo laboral. Igualmente, también en este supuesto y señalando pues la prohibición de abocamiento indebido en aquellos supuestos donde exista un proceso donde se venga discutiendo la exigibilidad del abono de los beneficios sociales de manera preferente, como hemos señalado, estos deberían ser efectuados no a través de procedimientos no contenciosos, como a veces optan los empleadores, sino directamente en el proceso contencioso donde vienen siendo exigidos estos derechos laborales por parte de los trabajadores. En ese supuesto, mal podría sustentar el empleador que el trabajador está anuente o no ejerce los actos de colaboración necesarios, como indica la norma sustantiva, cuando en un proceso distinto justamente lo que está exigiendo es el pago o el cumplimiento de sus derechos sociolaborales. En ese supuesto también técnicamente nos encontraríamos ante un supuesto de improcedencia de esa solicitud de consignación. Sin embargo, también existe un sector de los juzgados de paz letrados laborales que en esos supuestos, ante la existencia de un proceso contencioso donde se viene dilucidando pues, estos derechos laborales, optan por reservar el fallo. Y evidentemente, ante la necesidad de los derechos laborales, que son derechos alimentarios para los trabajadores y que los mismos son irrenunciables, optan por, evidentemente, admitir la demanda y entregar a solicitud de los trabajadores, cuando estos lo soliciten de este modo, para la conveniencia de su derecho, de estas consignaciones a fin de que sean dispuestas, disponiéndose pues el endoso, la entrega de estos beneficios sociales y la reserva del fallo, a fin de que el efecto cancelatorio ya no será discutido pues en vía de este procedimiento, sino ya en el proceso contencioso que exista en discusión sobre esa materia controvertida. Adicionalmente, también es materia a destacar que, acorde al numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política, los derechos laborales son inanunciables. Es así que, aun cuando en un proceso no contencioso pueda asignarse un valor cancelatorio al proceso, al monto consignado por el empleador, esto básicamente no concibe o no adquiere más allá que un aspecto de cosa juzgada formal, más no material, toda vez que esta decisión siempre podrá ser revisada en un proceso contencioso debido al carácter irrenunciable de los derechos laborales. Así que el efecto cancelatorio que se establece en un procedimiento no contencioso siempre va a ser de carácter relativo.
Como ya hemos señalado anteriormente, a grandes rasgos, el procedimiento inicia con una solicitud de consignación, la cual evaluada se admite, se declara inadmisible o se declara improcedente, como en los supuestos que hemos visto anteriormente. El acreedor tiene la posibilidad, dentro de los 5 días de notificados, de contradecir el efecto cancelatorio. La contradicción con su absolución o sin ella, el juez resuelve asignando el efecto cancelatorio, la inexistencia del efecto cancelatorio, o se observa pues ese aspecto de pronunciamiento a fin de que se decida en el proceso contencioso que corresponda el efecto cancelatorio o no de dicho abono. En cuanto a la autorización judicial del ingreso al centro laboral, este es el segundo de los procedimientos no contenciosos que recoge la nueva Ley Procesal de Trabajo. Este procedimiento en sí es bastante atípico en su existencia. No es muy utilizado y vamos a ver más adelante los motivos que fundamentan que este procedimiento casi sea inexistente en su aplicación. Fue rápidamente desfasado por la evolución de la normatividad en materia de inspección al centro de trabajo. Establece este procedimiento de la autorización para que se pueda ingresar a un centro de trabajo al inspector de trabajo, al funcionario que haga sus veces, cuando no ha existido actos de colaboración a la labor inspectiva, es decir, cuando se impide o no se permite el ingreso, el acceso del inspector de trabajo a las instalaciones laborales. Se establece también el procedimiento bastante célere, que esto se resuelve inaudita paz sin traslado alguno y en el término de 24 horas autorizando o no el ingreso al centro laboral. Como ya hemos señalado, pues efectivamente se exige o la ley 28806, la Ley General de Inspección de Trabajo, dispone las facultades y el deber de colaboración pues, de los administrados empleadores a fin de dar las facilidades para el ingreso al centro de trabajo a los inspectores. En tal sentido, ante la existencia de esta obligación, y justamente la transgresión de esta obligación específicamente tipificada va a generar una falta grave, como veremos más adelante, ha motivado que en la regulación de esta falta grave y también en la directiva específicamente para las inspecciones laborales, que este procedimiento haya quedado desfasado, ¿no? Evidentemente esto involucra pues, a la autoridad administrativa de trabajo en el ámbito inspectivo y también, como hemos señalado, es un proceso que está netamente supeditado a la competencia de los juzgados de paz letrados laborales, específicamente dentro del lugar de actuación donde se encuentra el centro de labores, pues cuya autorización de ingreso se solicita. El plazo, como ya lo hemos indicado, es el de 24 horas. Como lo veníamos manifestando, pues es facultad de los inspectores de trabajo ingresar libremente a los centros de trabajo a fin de poder cumplir con las labores inspectivas. Esto está establecido en la Ley General de Inspección. Si evidentemente este centro de labores fuera el domicilio del empleador, evidentemente se deberá tener su expreso consentimiento o su autorización judicial. Como hemos señalado, esto de supuesto de la autorización judicial ha quedado básicamente desfasado, producto de la evolución normativa respecto a la regulación pues, de esta falta grave de impedimento de ingreso al centro de labores. Como vemos, acá tenemos el Reglamento General de la Ley de Inspección de Trabajo, Decreto Supremo 019-2006, que nos va a hablar de dos supuestos a lo largo de esta norma, ¿no? Habla de la negativa injustificada, aquella negativa sustentada en motivos pues, espurios, motivos baladís, que no tengan fundamento alguno. En este caso estamos hablando de una mera negativa, una negativa incausada, o el impedimento físico, el impedimento convulsivo, es decir, la violencia o la amenaza para impedir el acceso al centro de trabajo. Lo cual
se está tipificado como infracción muy grave dicho incumplimiento. La mera tipificación como infracción muy grave y lo que ha generado como ello en la imposición o la probabilidad de imposición de una multa ha determinado que efectivamente esto no sea muy recurrente dentro de las inspecciones laborales para que puedan generar una solicitud de autorización al centro de labores. ¿Qué sucede? Que generalmente, y esto lo veremos más adelante en la directiva en la directiva pertinente que estableció la Autoridad Administrativa de Trabajo, se establecen una serie de pasos, una serie de facilidades que determinan que finalmente pues existan vías alternativas mucho más céleres y eficientes a la solicitud de procedimiento no contencioso de autorización de ingreso, lo cual ha determinado que este procedimiento en la práctica no exista, este procedimiento en vía judicial de autorización de ingreso. Justamente esta es la directiva que les estaba mencionando, la directiva sobre la infracción en caso de negativo de impedimento del ingreso de centros de trabajo, aprobada por resolución ministerial 118/2003. En líneas generales, que va a establecer que el inspector de trabajo, al momento de efectuar la inspección de trabajo y se pueda ver ante estas situaciones de negativo o impedimento de ingreso de trabajo, le brinda un abanico de posibilidades que van a estar dentro de su ámbito de actuación, que van desde efectuar posponer la visita para una segunda oportunidad, dejando el requerimiento y avisándole sobre el apercibimiento de una multa muy grave, ante la cual evidentemente en la segunda fecha pues el empleador ya no tendría mayor motivo, mayor opción que brindar el acceso al centro de trabajo, o incluso efectuar la visita alrededor de fuentes estimativas, ¿no? Alrededor de la empresa, buscar otras vías de accesos, realizar tomas fotográficas, videos, a fin de cumplir con su labor inspectiva. Es decir, si el inspector de trabajo dentro del ámbito de sus funciones tiene las posibilidades de imponer la multa, de dar requerimientos, de efectuar la inspección de trabajo desde la parte exterior, de solicitar el apoyo del personal policial, efectivamente tiene una serie de abanicos, de posibilidades, de elementos que facilitan su labor, que van a ser mucho más eficientes que acudir o solicitar la intervención de Procuraduría para que finalmente interpongan una demanda de autorización de ingreso al centro de trabajo. Todas estas situaciones, estas herramientas establecidas en esta directiva general han determinado casi ya la inexistencia de procedimiento en sede judicial no contencioso de autorización al centro de trabajo. Como hemos señalado, pues evidentemente inspector de trabajo está premunido de diferentes elementos que van a hacer innecesario esta figura jurídica, este procedimiento no contencioso. El tercero de los procedimientos que establece pues la nueva ley procesal de trabajo es el de entrega de documentos, que señala pues que la entrega de documentos se sigue como proceso no contencioso en cuanto sea pretensión única. Si está acumulado, efectivamente seguirá pues el trámite correspondiente a las pretensiones contenciosas. En este caso, el procedimiento de entrega de documentos es uno conjuntamente con el de consignación de los más utilizados. El procedimiento no contencioso de entrega de documentos tiene una doble naturaleza. Se comporta, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, se comporta tanto de esta manera bifrontal. Puede ser solicitado por un trabajador que acude pues o solicita al órgano jurisdiccional que su empleador le brinde pues alguno de estos documentos laborales, llámese boletas de pago, contratos, hoja de liquidación, certificado de retenciones, entre otros, ante su empleador. El empleador, ante este requerimiento, salva que exista alguna situación que evidencie controversia, proporciona los documentos solicitados, llámese pues sea en primera entrega o incluso en copias, ¿no? Evidentemente, si un trabajador por algún motivo justificado
accidente o similar perdió o dejó de tener estos documentos o no le fueron entregados en su oportunidad, puede solicitarlos a su empleador a través de este mecanismo, ¿no? Como se señala, esto sí es de común aplicación desde el punto de vista de los trabajadores y también de los empleadores, pero evidentemente que un empleador diligente, pues al ser solicitado pues uno de sus ex trabajadores o trabajadores activos, no tendría motivo justificado alguno para negar la entrega extrajudicial de estos documentos. Como cualquier trabajador, uno puede solicitar libremente a su empleador la expedición de originales u copias en caso de segunda, tercera entrega de estos documentos laborales. En caso pues esto no suceda en vía o en sede extrajudicial, podrá acudir a este proceso no contencioso y de ser el caso incluso en vía pues contenciosa acumulada pues a alguna otra pretensión. Este tipo de procesos también, como hemos señalado, también es bastante utilizado por los empleadores a través de la figura de la consignación de documentos. Efectivamente, sucede también en algunos supuestos en que los trabajadores no acudieron al centro de labores para acoger todos los documentos que involucran pues, una relación laboral, el acervo documentario, sea propio del desarrollo del vínculo laboral o con ocasión del cese. En ese supuesto, el empleador tiene a través del procedimiento, a la par de que puede consignar los beneficios sociales, también puede solicitar la entrega de estos documentos, llámese pues la liquidación de beneficios sociales, los certificados de retención, las hojas de liquidación de beneficios sociales, de liquidación de utilidades, de liquidación de CTS, a fin de que sean oportunamente entregados al trabajador. También las constancias de cese para la disposición de la CTS también pueden ser consignadas y a fin de que estos documentos sean entregados bajo cargo de manera formal a los trabajadores que no hayan acudido pues espontáneamente o de mutuo propio a las oficinas del empleador. De esta manera el empleador deja constancia del cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales de manera oportuna dentro de los plazos legalmente previstos. De tal manera que posteriormente no se le pueda imputar algún incumplimiento de la normatividad laboral. Esto hasta este punto sería pues la materia de la exposición del día de hoy. Quedo a la disposición de las preguntas que puedan existir al respecto. Muchas gracias, doctor Jonathan Valverde, por su brillante exposición. Le agradecemos, siempre usted colaborador con la comisión, ya que usted también es parte de la Comisión de Capacitación del Área Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así de que nos han pasado la voz de que existirían algunas preguntas por ahí. A ver, por favor, doctor. Lectura, por favor, gracias. Ok, pregunta número 1. ¿La consignación dentro del proceso aún mantiene efecto cancelatorio con respecto al pago de la CTS en la nueva Ley Procesal de Trabajo? Ya, como lo habíamos manifestado pues en su momento dentro de la exposición, todo pronunciamiento, todo auto final que se expida con ocasión de la consignación de beneficios sociales no va a tener o no va a generar una cosa juzgada material, sino únicamente formal, de un valor relativo, toda vez que, acorde al principio de anunciabilidad de los derechos laborales, que establece como principio constitucional la imposibilidad de que un trabajador se despoje de los derechos laborales que establece la ley, dispone que estos puedan ser avisados en cualquier momento a través de un proceso contencioso. Entonces la respuesta sería efectivamente el efecto cancelatorio en sí es relativo, puede ser avisado después a través de un proceso contencioso, y si existiera un pendiente de pago, efectivamente, por más que en el auto final expedido por el juzgado de paz letrado diga pues que sí tenía efectos cancelatorios, igual se lo ordenará el abono pues de los montos que puedan resultar pendientes al empleador en caso estos existan. Doctor Valverde, ¿usted cuál cree que ha sido la eficacia de la consignación electrónica en la nueva Ley Procesal de Trabajo?
Sí, la consignación electrónica, y este es momento oportuno también para hablar pues de toda la evolución que está siguiendo específicamente en la rama laboral. La aplicación intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación ha significado condensar y reducir pues etapas, de tal manera que podamos ganar en eficiencia y celeridad para la tutela de los justiciables. En este caso estamos hablando pues del certificado de depósito electrónico, que como vemos es mucho más célere para su tramitación y finalmente para su disposición al favor de los trabajadores, que ya no tendrán que concurrir, no tendrán que asistir o desplazarse hasta las instituciones, ante los locales del Poder Judicial, sino que la orden de pago, es decir, ya el documento necesario para que hagan cobro de estos dineros se les envía a sus casillas electrónicas. Evidentemente esto genera pues una economía de tiempo, una economía de recursos que es valiosa para los justiciables. Y esto también viene sucediendo pues con el sistema de notificaciones electrónicas, con el SINOE, con el expediente judicial electrónico, con el embargo electrónico y otras iniciativas que vienen adoptándose pues a favor de los justiciables. La siguiente pregunta, doctor. ¿Usted considera que la reiterancia de oposición al ingreso al centro de trabajo por una autoridad inspectiva puede ser considerado un delito penal? Bueno, en este caso, como les indico, el inspector de trabajo tiene una serie de facultades que pueden suplir como fuente para la realización de la labor inspectiva. Si bien efectivamente esto podría ser considerado pues algún tipo de incumplimiento, restricción a las facultades que tienen los inspectores, evidentemente esto, al ser suplido a través de la vía de la sanción, podría verse fácilmente involucrado más que ante un delito de omisión o asistencia a la autoridad, ante una posibilidad que se pueda incubar posteriormente ante la sanción pecuniaria, la existencia del principio de previsión de doble sanción, no bis in idem. Evidentemente, ante la existencia de una multa, una sanción pecuniaria, no podría necesariamente, salvo que pueda identificarse independientemente un bien jurídico protegido distinto, una sanción penal aislada, ¿no? Y finalmente, como lo indiqué, esto no creo que sea muy común o no sea muy ocurrente, toda vez que el inspector tiene una serie de alternativas y que también son de conocimiento de los empleadores para que pueda efectuar su labor inspectiva sin llegar incluso a los extremos de imposición de la multa, que estamos hablando ya de una multa bastante elevada y que también pues perjudicaría los intereses de los empleadores. Correcto. Y la última pregunta, doctor. ¿Cuál es la eficacia de la entrega de documentos dentro del proceso no contencioso en la Corte de Lima? Como lo venía manifestando también, es dentro de los procesos más utilizados a nivel de procedimientos no contenciosos son el de consignación y el de entrega de documentos. Esto es, llamemos, parte de lo que se denominaría, pues coloquialmente, pan de cada día. Es bastante utilizado tanto por los trabajadores como por los empleadores, toda vez que solicitan pues la inmediación del órgano jurisdiccional para la entrega, tanto sean trabajadores o empleadores de estos documentos. En sí ha sido bastante positivo el resultado de este tipo de procedimientos, lo cual también no implica que no exista ciertamente un modo o un aspecto que pueda ser innovado. Evidentemente, estos temas también podrían ser asumidos, quizás brindando como idea a través de la autoridad administrativa de trabajo a fin de que sea más célere, ¿no? En caso, pues, el trabajador solicite a través de una inspección, le traiga estos documentos, o como ya existe también actualmente el procedimiento de entrega de certificado de trabajo a través de la autoridad administrativa de trabajo, el procedimiento de certificado de trabajo supletorio. Esas han sido todas las preguntas, doctores. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Adelante, doctor Yangali. Muchísimas gracias al doctor Jonathan Valverde, un brillante magistrado de la Justicia de Paz Letrada en materia laboral, con esa especialidad. Así que
le vamos a otorgar un momento como para que usted pueda despedirse de los participantes del diplomado, por favor. Sí, bueno, aprovecho esta ocasión para dirigirme a todos ustedes para elogiar su sacrificio y su esfuerzo. Todos sabemos que nuestro país viene afrontando momentos bastante difíciles, bastante duros con ocasión de esta pandemia del COVID-2019, pero esta es la ocasión propicia para poder elogiar su esfuerzo en seguir capacitándose y también los esfuerzos que viene desarrollando la Comisión de Capacitación en Materia Laboral. Esperamos que pronto podamos superar estos momentos adversos y podamos continuar con las actividades de capacitación como usualmente se hacían de manera presencial y poder tenerlos pues a todos en una misma sala, en una misma cátedra de clases. Muchísimas gracias, doctor Jonathan Valverde, y a los participantes del Diplomado Internacional de Derecho Procesal del Trabajo. Los esperamos el día martes a las 5 de la tarde, en punto, hora en punto. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias.